Imagina que escuchas las palabras árabe y musulmán como si fueran lo mismo, pero no lo son. Uno define una cultura y una lengua, el otro una fe que trasciende fronteras. Ahora, ¿quién es árabe y quién es musulmán? ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian? Si quieres saberlo, acompáñenme a ver de qué va el asunto. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Cuando decimos la palabra árabe, lo primero que suele venir a la mente es el idioma, las dunas del desierto, la música oriental, las mil y una noches. Pero, ¿qué realmente significa ser árabe? ¿Es una nacionalidad, una etnia, una lengua, una religión o una mezcla de todo eso? Ser árabe no significa pertenecer a una raza específica ni estar ligado exclusivamente a un país en particular. La identidad árabe es, en esencia, una construcción cultural y lingüística, es decir, se basa principalmente en el idioma árabe y en una historia compartida más que en características físicas o genéticas o geográficas. Y es así que es perfectamente posible encontrar personas rubias, de ojos claros, que se consideran árabes, tanto como otras de tez morena y ojos oscuros. Porque lo que define la arabidad más que el aspecto es la pertenencia a una cultura y una tradición lingüística que ha atravesado siglos y milenios. Ahora bien, el origen del pueblo árabe se remonta a la península arábiga, lo que hoy conocemos como Arabia Saudita, Yemen, Omán y algunos otros países vecinos. Allí, hace miles de años, se desarrollaron tribus seminómadas que hablaban diversas formas del árabe antiguo. Pero fue con la expansión del Islam a partir del siglo VII que el idioma árabe comenzó a extenderse más allá de esa región inicial, llegando al norte de África, al levante mediterráneo y más tarde incluso a ciertas partes de Europa como España y la península balcánica. Hoy en día, cuando decimos árabe, nos referimos generalmente a las personas que hablan árabe como lengua materna y que se identifican con una herencia cultural común. Esto incluye a los habitantes de más de 20 países que forman parte de lo que se conoce como el mundo árabe, una región que se extiende desde Marruecos en el norte de África hasta Irak en el suroeste asiático. Estos países, aunque comparten el idioma árabe como lengua oficial, son increíblemente diversos en cuanto a costumbres, tradiciones, historia e incluso variantes del idioma. De hecho, un marroquí y un iraquí, por ejemplo, pueden tener dificultades para entenderse entre sí si hablan sus dialectos locales, aunque ambos usen el árabe formal en contextos oficiales. Es importante aclarar que no todos los países árabes se consideran árabes. Y es así que existen minorías étnicas que hablan otros idiomas, como el bereber en Marruecos y Argelia, el kurdo en Irak y Siria, o el asirio en algunas regiones de Siria. También hay quienes, aún hablando árabe, prefieren identificarse con su grupo étnico o nacional antes que con una identidad pan-árabe. La identidad, al fin y al cabo, es algo complejo y personal. Entonces, cuando alguien dice árabe, está hablando de una identidad amplia, plural, rica en matices y con una historia fascinante que va mucho más allá de la religión. Es una cultura que ha producido grandes poetas, filósofos, científicos, músicos y líderes. Es también una identidad que ha sobrevivido a imperios, colonizaciones, guerras y migraciones, y que hoy se mantiene viva en millones de personas repartidas por todo el mundo. Entender qué significa ser árabe es un paso clave para dejar atrás estereotipos simplistas y comenzar a ver la diversidad que existe dentro de ese mundo, más allá de los titulares o ideas preconcebidas. Porque el mundo árabe, como cualquier otro, no es una sola cosa. Es un universo de voces, historias y realidades. Cuando hablamos de la palabra musulmán, estamos entrando en el terreno de la religión. A diferencia de árabe, que se refiere principalmente a una identidad cultural y lingüística, musulmán describe a una persona que profesa el Islam. Es decir, un musulmán es alguien que cree en un solo Dios, al que llaman Alá, y en Mahoma como su último profeta. A saber, el Islam nació en el siglo VII de la era cristiana en la Meca,
en lo que hoy es Arabia Saudita. Allí, un comerciante llamado Mahoma comenzó a predicar un mensaje religioso que transformaría la historia del mundo. Según la tradición islámica, Mahoma recibió la revelación del Corán a través del ángel Gabriel, y a partir de ese momento comenzó una de las expansiones religiosas más rápidas y duraderas de la historia. Sin embargo, aunque el Islam nació en tierras árabes y el Corán fue revelado en árabe, eso no significa que todos los musulmanes sean árabes, ni que todos los árabes sean musulmanes. Y esto va más allá de un juego de palabras. En la actualidad, más de 1.900 millones de personas en el mundo se identifican como musulmanas. Es la segunda religión más extendida del planeta y la mayoría de sus seguidores no viven en países árabes. De hecho, el país con más musulmanes no está en Medio Oriente ni en el norte de África, sino en el sudeste asiático. Sí, Indonesia. Y le siguen países como Pakistán, India y Bangladesh, donde cientos de millones de personas practican el Islam sin tener ninguna conexión étnica o cultural con el mundo árabe. Lo que los une es la fe, no el idioma ni el origen. El Islam, como todas las religiones, no es una sola cosa ni se vive de una sola manera. Dentro de él hay varias corrientes, siendo las dos principales la sunita y la chiita. La mayoría de los musulmanes en el mundo son sunitas, pero en algunos países como Irán, Irak o Líbano hay una presencia significativa de chiitas. También existen otras interpretaciones, como el sufismo, por ejemplo, que pone énfasis en una experiencia espiritual más mística. Y dentro de estas grandes ramas hay múltiples escuelas, matices, prácticas y formas de entender la religión. Además, ser musulmán no significa necesariamente llevar un estilo de vida idéntico al de todos los demás musulmanes. Hay musulmanes que siguen estrictamente las reglas religiosas, rezan 5 veces al día, ayunan en Ramadán, no consumen alcohol, visten de cierta forma. Pero hay también musulmanes que viven su fe de una manera más personal o cultural, que no cumplen todos los preceptos religiosos, pero aún así se identifican como parte de la comunidad musulmana. Así como ocurre con cristianos, judíos o personas de cualquier otra religión, la forma de vivir la fe varía mucho de una persona a otra. Una de las grandes riquezas del Islam es precisamente su diversidad. Hay musulmanes africanos, europeos, asiáticos, latinoamericanos. Hay mezquitas en ciudades como Dakar, Estambul, Londres, Buenos Aires o Nueva York. Hay musulmanes con vestimenta tradicional y otros vestidos a la moda occidental. Hay mujeres musulmanas que usan velos, otras que no lo usan. Hay musulmanes que son científicos, artistas, deportistas, líderes sociales, panaderos, ingenieros, campesinos. No hay una sola cara del Islam, sino muchas. Y lo fundamental es entender que el Islam no es una etnia ni nacionalidad, sino una religión que traspasa fronteras. Ser musulmán es una cuestión de fe, no de sangre ni de idioma. En este sentido, el Islam es profundamente inclusivo. Cualquiera puede ser musulmán sin importar dónde haya nacido. Durante mucho tiempo se ha repetido la idea de que todos los árabes son musulmanes y que todos los musulmanes son árabes. Es una creencia tan extendida que para muchas personas estas dos palabras parecen sinónimos. Pero basta mirar el mapa, las estadísticas y la historia para darse cuenta de que esa idea no es solo equivocada, sino que además nos impide ver la increíble diversidad del mundo islámico y del mundo árabe. Para empezar, si miramos los números actuales, veremos que solo alrededor del 20% de los musulmanes en el mundo son árabes. Sí, aunque no lo crea. Es decir, que de los casi 2.000 millones de musulmanes que existen hoy, la gran mayoría vive fuera del mundo árabe. Ya lo hemos dicho, Indonesia, que ni siquiera es un país árabe, tiene la población musulmana más grande del planeta. Le siguen Pakistán, India, Bangladesh, Nigeria, Turquía e Irán. Todos países con millones de musulmanes y ninguna conexión directa con una identidad árabe. Allí el Islam se vive en otros idiomas, con otras costumbres y tradiciones culturales propias. Por otro lado, tampoco todos los árabes son musulmanes.
Esta es una afirmación que suele sorprender a quienes nunca han explorado a fondo la historia de los países árabes. En el Líbano, en Palestina, en Siria, en Egipto y en Irak, por ejemplo, existen comunidades cristianas árabes que han estado presentes en la región desde mucho antes del nacimiento del Islam. Estas comunidades hablan árabe, comparten costumbres y tradiciones con sus vecinos musulmanes y han sido parte del tejido social, cultural y político del mundo árabe durante siglos. Y no solo hubo cristianos, también existieron comunidades judías árabes que vivieron durante siglos en países como Irak, Yemen, Marruecos, Egipto o la misma Palestina. Estas comunidades hablaban árabe, participaban de la vida social de sus países y desarrollaron sus tradiciones propias, combinando elementos religiosos judíos con la cultura árabe. Y aunque muchas de estas comunidades emigraron durante el siglo XX, su legado todavía es parte de la memoria colectiva de sus países. Entonces, la respuesta es clara: no. No todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. Son dos conceptos que a veces se cruzan, sí, pero no deben confundirse. Pensar que son lo mismo es como decir que todos los hispanohablantes son católicos o que todas las personas que hablan inglés son estadounidenses. No, no es así. Las palabras y las identidades no siempre encajan de forma perfecta. Y es en esas grietas donde encontramos la verdadera riqueza del mundo de hoy. El mundo árabe, por definición, está compuesto por los países donde el idioma árabe es oficial o dominante. Esta región incluye 22 países que forman parte de lo que se conoce como la Liga Árabe. Entre ellos están Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Jordania, Siria, Líbano, Palestina, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, entre otros. Abarcan el norte de África y el sureste de Asia, una zona estratégica desde tiempos antiguos, cruzada por rutas comerciales, guerras, imperios y religiones. Pero aunque todos estos países comparten el idioma árabe, eso no significa que sean culturalmente idénticos. Y es así que el árabe que se habla en Rabat, por ejemplo, es muy diferente al que se habla en Bagdad o en Sanaa. Los acentos, las expresiones, los dialectos y las costumbres varían enormemente. En realidad, muchas veces se hace necesario recurrir al árabe formal, el que se enseña en las escuelas y se usa en medios de comunicación, para que un argelino pueda entenderse con un kuwaití, por ejemplo. Por otro lado, el mundo musulmán es mucho más amplio. Incluye a los países árabes, sí, pero también abarca naciones que no tienen ninguna relación étnica o lingüística con el mundo árabe. En Asia tenemos, ya lo hemos dicho, Indonesia, así como Pakistán, Bangladesh, Afganistán y Malasia. En África, países como Nigeria, Senegal, Mali y Somalia tienen grandes poblaciones musulmanas. En Europa hay comunidades musulmanas históricas en Bosnia, Albania y Turquía. Y en América y en Oceanía, aunque en menor medida, también hay poblaciones musulmanas activas. Esa diferencia geográfica entre el mundo árabe y el mundo musulmán nos muestra que el Islam es una religión verdaderamente global. No está limitada a una región específica ni a un solo idioma. De hecho, aunque el árabe es la lengua litúrgica del Islam, es decir, la lengua del Corán y de la oración, la mayoría de los musulmanes en el mundo no habla árabe en su vida diaria. Lo aprenden para rezar o leer textos religiosos, pero su lengua materna puede ser el urdu, el farsi, el turco, el swahili, el indonesio, el francés o cualquier otro idioma. Y ahora bien, cuando ponemos estos dos mapas uno al lado del otro, el del mundo árabe y el mundo musulmán, notamos algo muy revelador. Se superponen en parte, pero también se extienden mucho más allá. Es como si uno fuera un círculo dentro de otro más grande. Y dentro de estos círculos hay solapamientos, pero también muchísima diversidad. Lo curioso es que esta diferencia no siempre se enseña en las escuelas ni se menciona en las noticias. Muchas veces se habla del mundo musulmán como si fuera un bloque uniforme, como si todos sus miembros pensaran igual, vivieran igual o creyeran lo mismo. Cada país, cada región, cada comunidad tiene su forma particular de vivir su religión, de interpretar su cultura, de mezclar la tradición con lo moderno, lo religioso con lo cotidiano.
Entender cómo se distribuyen y se diferencian el mundo árabe y el mundo musulmán no es solo un dato geográfico, es una herramienta para desmontar prejuicios, para no caer en el error de mirar a miles de millones de personas como si fueran un solo grupo homogéneo. Porque detrás de esas fronteras hay una diversidad enorme de idiomas, costumbres, historias y creencias. Y esa diversidad no debilita al Islam ni al mundo árabe. Al contrario, es parte fundamental de su riqueza. Una de las razones por la que la gente sigue confundiendo árabe con musulmán es porque durante siglos la lengua, la cultura y la religión han estado profundamente entrelazadas. Y es cierto, el Islam nació en un contexto árabe. El Corán fue revelado en árabe y muchas de las prácticas religiosas musulmanes conservan ese vínculo lingüístico. Pero eso no significa que todos los que hablan árabe sean musulmanes, ni que para ser un buen musulmán haya que hablar árabe como lengua materna. No, nada que ver con eso. El árabe, está de más decirlo, tiene un lugar especial en el Islam. Es la lengua sagrada del Corán, la que se usa en las oraciones diarias, la que aprendieron millones de personas en madrasas y escuelas islámicas desde hace siglos. Incluso aquellos musulmanes que no hablan árabe como idioma cotidiano suelen aprender al menos algunas frases o pasajes, precisamente porque es parte de su práctica religiosa. Muchos de ellos rezan en árabe, leen en árabe, pronuncian sus rituales en esa lengua, pero eso no quiere decir que su pensamiento, su vida familiar, su trabajo o sus emociones ocurran en árabe. Muchos rezan en una lengua que no entienden por completo y sin embargo sienten una conexión espiritual profunda a través de esas palabras. Lo que sucede es que con la expansión del Islam en sus primeros siglos, el idioma árabe también se expandió y con él muchas expresiones culturales. En el norte de África, por ejemplo, pueblos como los bereberes adoptaron el Islam y con el tiempo también adoptaron el árabe como lengua de uso común. Lo mismo ocurrió en muchas regiones de Asia, pero en otras regiones el Islam se adoptó sin necesidad de que las culturas abandonaran su idioma ni su identidad. En Irán, por ejemplo, la lengua sigue siendo el farsi, no el árabe. En Turquía se habla turco, en Indonesia se habla indonesio o bahasa. Cada una de estas lenguas ha incorporado algunos términos árabes, especialmente en lo religioso, pero han mantenido su estructura, su estilo y su sabor propio. La cultura islámica, por tanto, no es una sola, es muchas. Es un conjunto de expresiones diversas que se han desarrollado en distintos momentos históricos y geográficos. Hay mezquitas con minaretes en forma de aguja, como en Estambul, y otras con cúpulas coloridas, como en Uzbekistán. Hay caligrafía árabe decorando las paredes de palacios en Granada, pero también versos coránicos tallados en madera en el África subsahariana. La poesía, la música, la vestimenta, la arquitectura y hasta la comida reflejan esa multiplicidad. En Senegal, el Islam convive con ritmos africanos. En Malasia se fusiona con la estética asiática. En Irán florece una tradición de arte y pensamiento profundamente sofisticada, totalmente distinta del árabe, aunque igual de islámica. Por otro lado, dentro del mundo árabe hay culturas no musulmanas. La lengua árabe no pertenece exclusivamente al Islam. Hay árabes cristianos que cantan villancicos en árabe, que celebran la Pascua, que asisten a misa en árabe y que han producido algunas de las obras más importantes de la literatura árabe moderna. En algunos casos, estos árabes cristianos han vivido en comunidades mixtas con musulmanes durante generaciones, compartiendo el idioma y las tradiciones locales, pero manteniendo sus propias creencias religiosas. Lo que todo eso nos muestra es que las fronteras entre lengua, religión y cultura no son tan claras como a veces quisiéramos. No van siempre en la misma dirección. Pueden coincidir, mezclarse, alejarse o cruzarse sin que una invalide a otra. Y eso es lo que hace que las identidades humanas sean tan complejas y fascinantes. Uno de los estereotipos más comunes es pensar que todos los musulmanes son iguales, que practican su fe de la misma manera o que todos siguen interpretaciones extremas o radicales. La práctica del Islam es tan diversa como sus comunidades en el mundo, desde quienes son muy religiosos y cumplen todos los preceptos hasta quienes llevan una vida más ligera que espiritual.
Hay quienes critican y reforman tradiciones dentro del Islam, hay debates internos y hay muchas voces que luchan por la justicia, la paz y los derechos humanos. Otro error es asociar a los árabes exclusivamente con imágenes negativas como conflictos, terrorismo o intolerancia. Esta visión reduccionista ignora la riqueza cultural, histórica y humana que existe en el mundo árabe. Es como reducir a toda una cultura milenaria a una serie de noticias sensacionalistas. Además, la mayoría de las víctimas de esos conflictos también son árabes y musulmanes. Es importante recordar que la violencia no define a una cultura ni a una religión. Otro malentendido común es confundir la identidad religiosa con la política. No todos los musulmanes apoyan a gobiernos o grupos políticos que se presentan como representantes del Islam. La política es un campo complejo y separado, y hay muchas corrientes dentro de la comunidad musulmana con visiones muy diferentes sobre cómo debe organizarse la sociedad. Asociar a todo un grupo religioso con una postura política es injusto y erróneo. Comprender la diferencia entre árabes y musulmanes no es solo un ejercicio académico, un dato curioso. Tiene profundas implicancias en la manera en que los países, las comunidades y las personas interactúan en un mundo cada vez más interconectado. Además, esta comprensión contribuye a fortalecer el diálogo intercultural. En sociedades multiculturales y plurireligiosas, como muchas de las grandes ciudades del mundo, vivir juntos implica entender la diferencia sin caer en prejuicios o estereotipos. Saber que un musulmán no tiene que ser árabe ni hablar árabe ayuda a reconocer la pluralidad y la riqueza cultural dentro de cada comunidad y a fomentar el respeto entre vecinos, compañeros de trabajo, amigos o familiares. Es esencial recordar que detrás de las etiquetas siempre hay personas con historias únicas, sueños, miedos y esperanzas. No se trata de reducir a nadie a una palabra, sino de ampliar nuestra mirada para incluir la riqueza de sus experiencias. El mundo es, como no, un mosaico de culturas, religiones y lenguas que se entrelazan y dialogan constantemente. Y es fundamental reconocer que la religión, la cultura y la identidad son elementos que viven de maneras muy distintas en cada persona y en cada comunidad. Lo que une a los musulmanes no es solo la fe, sino también su diversidad. Lo que une a los árabes no es solo la lengua, sino también sus tradiciones compartidas y sus diferencias internas. En definitiva, conocer la diferencia entre árabes y musulmanes es un paso para derribar prejuicios y para fomentar un mundo donde la diversidad se celebre y se entienda como una riqueza, no como un motivo de división. En un mundo globalizado, aprender a respetar y valorar la diferencia es una responsabilidad que nos compete a todos. Así que la próxima vez que escuche esas palabras, recuerde que árabe y musulmán no son sinónimos, que cada palabra encierra múltiples historias y que el verdadero conocimiento viene de abrir la mente y el corazón para entender lo que hay detrás de cada identidad. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálame me gusta, comente y comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Bate Burrillo. Nos vemos. Chao.